Bienvenidos nuevamente. Como les digo, vamos a abrir este espacio todos los viernes, cada 15 días nos vamos a encontrar en el Club de la Lectura de Noema. Vamos a subir los videos al canal de YouTube, así que estamos siendo grabados y monitoreados, como dicen en los centros comerciales. Y vamos a empezar con un librito que espero les haya llamado la atención. ¿Sí lo leyeron? ¿Leyeron por ahí el libro? No todo. Está muy bueno, interesante. Muy chévere, pero no lo leí todo. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Uno, que no perdamos el ritmo de leer, que salgamos de esa monotonía del trabajo y de esa monotonía de la vida familiar, o de estar solos, de andar pensando carajadas y de las deudas que tenemos, y nos concentremos como en algo. Nos fuimos por los griegos. Arranqué por los griegos porque son bien interesantes. Es que esos manos le pusieron nombre a todo, nos dejaron todo escrito, nos dejaron todo armado. Ellos dijeron que nosotros éramos Occidente, ¿sí? Ellos determinaron quiénes eran el Medio Oriente, quiénes eran el Oriente Lejano, despreciaron a todo el mundo, ¿sí? Aniquilaron cualquier otro tipo de cultura, y muchas de las cosas que nosotros hacemos, decimos y, digamos, nos encaminamos con ellas, en nuestra vida cotidiana vienen desde los griegos. De hecho, muchas de las cosas que ustedes como abogados hacen vienen de los griegos. La palabra entablar una demanda viene de los griegos. Ya era cuando se subían allá en ese puentecito en el río, allá en Atenas, y decían que el otro le debía tal cosa, entonces entablaba, ponía tabla, una denuncia contra el otro, y de ahí viene entablar una demanda. Entonces, cosas como esas. Bueno, como es un club de lectura, vamos a leer. Vamos a arrancar por el... voy a compartir, voy a quitar aquí lo psicodélico para que no se ponga lento el computador. Y les comparto el texto. Entonces, como yo no voy viendo, de pronto salgo por ahí de vez en cuando si entra alguien perdido. Y vamos a leer como tal. Arrancamos con el prólogo del señor Ramón Irigoyen. Bueno, en cuanto a libros y cosas que nos sirven a nosotros, ya en la parte muy particular a la hora de ustedes comprar libros, pues ya en digital se consiguen muchas cosas. Uno puede ser suscriptor de muchas páginas donde compra libros. En Amazon se consiguen muchos, en todos los idiomas. Pero si vamos al físico, pues mirar siempre las traducciones. Esta traducción que es inglesa, porque este señor Robert Graves hace una traducción, escribe en inglés, ¿sí? Británico. Entonces, con él, ¿quién va a entrar acá? Don Roberto, como siempre, el que llega tarde. Entonces, yo les recomiendo que cuando el texto venga, el original esté escrito de los Balcanes para allá, es decir, para que se ubiquen todos los que son malos en geografía, todo lo que es los Países Bajos arriba, Holanda, todos esos suecos, todos esos que hablan con punticos sobre la O, rusos y demás, todos los que están de para el lado de allá. Las mejores traducciones siempre serán para el español las que hacen en España, ¿sí? Cuando ya es un inglés como el que estamos viendo, la mejor traducción sería una mexicana, pero esta es una traducción española. ¿Por qué española? Porque no encontré más, básicamente, a nivel digital. Pero usualmente es muy bueno lo mexicano porque se acerca el lenguaje mexicano al nuestro. Bueno, entonces ya hice tiempo, ya llegó don Roberto, buenas noches. Vamos a arrancar a leer. Entonces el prólogo lo escribió, perdón, esperen, mojo el guarguero, el señor Ramón Irigoyen. Y dice: mi experiencia gravemente traumática de la religión católica fue la razón determinante de mi tardío descubrimiento de los maravillosos mitos griegos. Por ejemplo, cuando cursaba filología clásica en la Universidad de Salamanca, allá por los años en que aparecieron los Beatles, aunque no precisamente por el patio de Anaya de la Facultad de Filosofía y Letras, y asistía a las clases de griego de los grandes helenistas Martín S. Rowe Pérez y Luis Gil, con la hostia consagrada todavía casi en la punta de la lengua, un libro tan prodigiosamente delicioso como Dioses y Héroes de la Antigua Grecia, de Robert Graves, que ya había sido publicado en Londres. Si me lo hubiera encontrado entonces, me habría parecido un aborto del diablo. Frente a la verdad cristiana revelada, cuyo cielo estaba gobernado, serena y
castamente por Dios Padre y que iluminaba mi vida con las más divinas luces de los profetas del Antiguo Testamento y los salvíficos relatos de los evangelistas, el miserable Olimpo griego, poblado promiscuamente por dioses y diosas que copulaban como camellos, me parecía un repugnante prostíbulo sin pies ni cabeza. La religión, me decía, después de la comunión, es algo profundamente serio y solemne. Y estos dioses griegos degenerados no son más que tratantes de ganado. Leo, estos días, por razones de trabajo, el prólogo de la excelente traducción de vidas de filósofos de Diógenes Laercio, que en el siglo XVIII firmó el gran helenista José Ortiz y Sáenz, quien declara que ha disfrazado muchas palabras y expresiones menos decentes que Diógenes Laercio usa, como gentil, que es sin ninguna reserva, y el traductor las anota para que no dañen al lector, porque son opiniones ajenas a la sana moral. E incluso un hombre tan culto y fino como Ortiz y Sáenz no puede liberarse de la demente suficiencia que suele generar la fe en el Dios de los católicos. Aquí aparece, con todos sus hierros y hierros, el católico español que es más bruto que un arado etrusco. Incluso, insisto, en el caso de un hombre fino como Ortiz y Sáenz, abro comillas, por lo demás los lectores se reirán como yo al ver los caprichos, sandeces y necedades de Aristipo, Teodoro, Diógenes y demás cínicos, la metempsicosis pitagórica, el ateísmo de unos, el politeísmo de otros y, en una palabra, cuántos disparates hacían y decían algunos filósofos de estos. Pues la filosofía que no va sujeta a la revelación apenas dará un paso sin tropiezo. Cierro comillas. Como se ve, a Ortiz y Sáenz le hacía gracia por disparatada la metempsicosis pitagórica, pero encontraba muy razonables, de lógica germánicamente cuadrada, la virginidad de María después del parto, la divinidad y resurrección de Jesucristo, su ascensión a los cielos. En 1958, Luis Cernuda escribe, abro comillas, historial de un libro, La realidad y el deseo, cierro comillas, su autobiografía poética resumida en 37 prodigiosas páginas. Y allí queda claro que un libro como, por ejemplo, Dioses y héroes de la antigua Grecia, era imposible que fuera fruto de un cerebro español. Dice Cernuda, abro comillas, no puedo menos que deplorar que Grecia nunca tocará el corazón ni a la mente española. Los más remotos e ignorantes en Europa de, nuevamente comillas, la gloria que fue Grecia, cierra comillas, bien se echa de ver en nuestra vida, nuestra historia, nuestra literatura, cierro comillas. Y aunque está muy claro, hay que explicar por qué Grecia, con muy pocas excepciones, no ha rozado nuestra vida, nuestra historia, nuestra literatura, y Grecia no ha rozado la cultura española, porque aquí, levantes donde levantes una piedra, siempre te salta al ojo una puta iglesia romántica. Tampoco cuando me fui a vivir a Atenas, a los 24 años, tuve suerte con los mitos griegos. Allí, al borde de la Acrópolis, quedó pulverizada instantáneamente mi fe católica e inmediatamente me puse a blasfemar, a razón de unas 200 blasfemias por minuto, como un labrador de Tudela picado en un ojo por un tábano cisterciense. Hice mío el odio que el poeta latino Lucrecio sentía por todas las religiones del mundo e incluí en este odio mío, según la célebre expresión romana, más que púnico, a la mismísima religión griega. Para colmo, y como debía ser, los griegos que me interesaron de verdad fueron los contemporáneos y los poetas Séferis, Cavafis y Élitis. Desplazaron al Olimpo a Esquilo, Sófocles y Eurípides. De los dioses griegos, por muchos años, no quise saber nada. A mí, entonces, me interesaban solo los poetas, los camareros, los kiosqueros, los futbolistas, los taxistas. O sea, gentes sin complicaciones celestiales. Pero cuando con los años ya vi que había cubierto e incluso con creces mi cupo de blasfemias tudelanas, me acerqué por fin, ya sin resentimiento, a dioses y a héroes de la antigua Grecia y devoré estas historias como lo que son, unos cuentos griegos maravillosos relatados por Robert Gray, un genial bardo de Wimbledon
que siempre gastó una prosa que está a la altura de su excelente y copiosa poesía. Dioses y héroes de la antigua Grecia es el libro que debería ser la lectura aconsejada de todos los colegios occidentales. Es el único antídoto eficaz contra el mal de ojo de los crucifijos que todavía cuelgan en las aulas y en algunos hospitales públicos. En la historia de Occidente, solo Ovidio, en las Metamorfosis, ha narrado los mitos griegos con la gracia, rigor, frescura, humor, dramatismo y desparpajo del exquisito Robert Graves. ¿Había alguien por acá que quería entrar? No supe. Bueno, ahí está, mis queridas amigas y mis queridos amigos, el prólogo. Como este es un espacio en el cual podemos dar nuestra opinión, ¿sí? Y como yo modero, y pues nada, la vaina es que a mí este prólogo me parece supremamente divertido. Doy mi opinión entonces, digo, me parece supremamente divertido lo que dice don Ramón. Comparto muchísimo de su postura en cuanto a que me identifico. Ojo, y esto es algo bien particular cuando uno lee ciertos textos, me identifico con eso de la cultura, de la religión en la cual nos vimos sometidos, no sé, creo que muchos, todos, en nuestra cultura, en nuestro entorno, porque nos educaron alejados de los mitos. O sea, vimos el mito, es decir, cuando entendemos el mito, yo lo primero que me acuerdo así es de la patasola, por ejemplo. O sea, uno hace una referencia, le dicen mito, la patasola, el hombre caimán, mi mamá con una correa, eso daba miedo, ¿sí? Pero eso es un mito. Entonces yo les pregunto, arranquemos esto, pues primero que den su opinión sobre el prólogo. Yo les digo, me siento identificado, me parece muy lindo la manera en la que describe, y también les abro la pregunta de qué es para ustedes el mito. ¿Qué opinión, qué definición tienen ustedes de mito? Entonces, el que quiera puede abrir su micrófono para que esto no es clase, es un conversatorio. Entonces, háganle. Los escucho, las escucho. Bueno, yo por ahí dicen que el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Vale. Pero le raspan las rodillas, doctora. Bueno, ¿qué opino de este prólogo? Yo confieso que nunca había escuchado de este autor ni del libro. Cuando vi el título, sinceramente me pareció que el libro iba a ser un hueso. Esa fue la primera impresión que yo tuve. Cuando empecé a leer el prólogo, se desdibujó toda esa imagen que yo tenía del libro hueso, porque la manera de escribir de quien hace este prólogo es jocosa, es muy real, es de la vida, es de la vida, ¿no? A pesar de que es exquisito como escribe y como escoge las palabras, pues lo cierto es que es tan terrenal lo que dice que finalmente uno se como muy cómodo en lo que él está diciendo y le da a uno como una alta curiosidad de leer el libro, como esa anticipación que él hace. En lo del tema del mito, pues son como tradiciones orales que hablan como de cosas de la naturaleza, ¿no? Pues en nuestra cultura lo que es el tema de la patasola, la llorona, bueno, de esa tradición oral que hay en nuestros departamentos, pues a mi juicio no es que se haya perdido. Lo que pasa es que la globalización, las redes sociales y el internet nos ha como alejado un poco de esas cosas, pero en muchas familias aún se conserva el tema de estar contando los mitos, de hablar sobre eso. Hay gente que aún sabe de qué se trata eso. Mucho folclore, ¿no? El folclore, se identifica con el folclore. Entonces, la curiosidad, sí, este señor Irigoyen, y comparto, y me meto antes de que hable alguien más, comparto con Judy, lo motiva a uno. ¿Sí? O sea, lo motiva a uno porque es retador al mismo tiempo. Lo que decía, es que somos contemporáneos, o sea, a todos en algún momento la religión nos cogió y nos aporrió muchas ideas que cuando salimos de esa idea
pues se nos, digamos, algunos se complicaron. Acuérdense, eso es lo mismo como cuando uno descubrió que el niño Dios era la mamá y el papá. Sí, o sea, uno decir que tan chimbos, porque le dieron muy poquito. Mi mamá una vez me regaló un ajedrez como a los 8 años y todos los niños tenían balones y bicicletas. O sea, ¿qué le dio a esa señora de regalarme un ajedrez para que yo me aislara del mundo? Entonces, fíjense que cuando uno desmitifica, la misma palabra que estoy usando, es decir, el mito es como un imaginario, ¿no? Y ahí es imaginarios colectivos peligrosos. Bueno, ¿quién más quiere hablar? ¿Quién más da su opinión sobre el prólogo? Sobre el prólogo, pues muy interesante, una presentación de cómo los griegos influyeron en la cultura occidental y finalmente cuál es el retraso histórico que se tiene respecto a que España fue refractaria a eso y cómo esa misma situación se nos comunica a nosotros que somos, entre comillas, herederos de la conquista española. Entonces sufrimos una serie de rebote, como en una jugada de billar, y pues no somos exentos a eso, y pues eso demuestra de una u otra manera nuestra cultura parroquial y feudal que pues dominó durante más de 350 años nuestro país. Por otro lado, me parece muy interesante también que si bien los griegos y los romanos tienen una influencia importantísima, no se puede olvidar que los griegos también recibieron una influencia muy fuerte de Oriente. Y, digámoslo, culturalmente de los árabes, de los persas, pero ellos trataron, digámoslo, de ver el aspecto religioso desde otro punto de vista y trataron de hacer que el hombre o el ser humano fuera a imagen y semejanza de los dioses o que participara de su corporidad, lo cual tomó la tradición judeocristiana. Entonces, y refuerza el tema de los desarrollos de las religiones monoteístas, que casualmente las 3 o las 4 fundamentalmente están en Medio Oriente. Entonces es un tema supremamente interesante y nos muestra unos dioses con las vivencias, las virtudes, las pasiones, los defectos y las cosas buenas y malas que tienen los seres humanos, de manera que estos dioses de una u otra manera en sus relaciones son una personificación del trato diario de los seres humanos. Entonces es también una situación bien interesante. Bien, muchas gracias, don Eduardo. Sí, apuntó algo ahí bien interesante y es esa aculturación que se dio pues en época de conquista y de colonia con relación a la religión. Bien, aquí haremos un análisis del prólogo un poquitico más profundo, por pedacitos. Por ahora estamos tratando de dar nuestra opinión con relación a ese prólogo. Doña Marisol, para darle la palabra a una mujer, ¿qué opina del prólogo? ¿Y qué es para su merced el mito? Buenas noches. Bueno. Pues el prólogo muy interesante, hace que uno quiera pues leer más la opinión del autor, quiera conocer más del libro. Y el mito pues agregaría lo que han dicho, ¿no? Lo que ya lo han dicho, que es algo que deja la incertidumbre sobre ¿existió o fue una leyenda? ¿Fue real o no, no? Vienen los planteamientos, la duda en la mente sobre si el mito se convierte en eso que dijo Judy, una tradición real nomás, o fue algo que en realidad existió, como por ejemplo Atlantis, ¿no? Ya viene uno y repasa en su mente todo lo que ha existido y habla piensa uno de lugares, o en la laguna de Titicaca, se va por toda su mente, trayendo y cambiando de escenarios.
y surgen esas inquietudes. Bien, bien, Marisol, gracias. Hay otro apunte interesante, la ubicación geográfica, algo que es algo, es un referente bien, bien interesante. O sea, no podemos olvidarnos que gracias a un señor, creo que se llama Schelling, un alemán, que por allá en el siglo XIX se puso, él leyó la Ilíada y la Odisea desde pequeñito, se la aprendió de memoria y le dio por descubrir dónde quedaba Troya, y vino a descubrir que Troya sí existió y que quedaba en lo que es Turquía, ¿no? Lo que es hoy en día Turquía. Entonces, esta parte de la geografía es bien importante. Y don William, que llevaba buen rato ahí saludando a Elizabeth y a los que no había saludado, que llegaron de últimas. Estamos analizando el prólogo del libro. Don William, su opinión sobre el prólogo y para su merced, ¿qué es el mito? Y milagro que abre la cámara. Bueno, pues realmente a mí me parece que es un prólogo muy interesante, pues teniendo en cuenta que pues nosotros, como dijo el doctor Leonardo, pues venimos pues de esa descendencia de la colonización española y obviamente pues estamos enfocados en en un pensamiento pues ideológico, sobre todo en nuestra época, pues muy obviamente religiosa. Sin embargo, pues este tipo de lo que es libros son muy interesantes. ¿Por qué? Porque realmente, por lo menos todo lo que es la gramática o inclusive si nosotros miramos antes el derecho romano, que obviamente es una copia vulgar de pronto de los griegos, no en cuanto al derecho romano, sino en cuanto a la parte sobre todo semántica y sobre todo filosófica, hace mucho énfasis en lo que es diferentes mitos y leyendas. Cuando uno lee la Odisea, cuando uno mira lo que es la Ilíada, pues obviamente son mitos, como por lo menos lo del caballo de Troya, que si bien es cierto, sí existió geográficamente, pues dan unas referencias como fantásticas en cuanto a una narración, y que en algún momento se pueden confundir con un mito leyenda. O sea, yo tengo entendido que, pues, si no me equivoco, la leyenda es más como histórica, el mito es más fantástico. Entonces, por decir algo, en nuestros territorios nacionales, en nuestra cultura costumbrista, de pronto, que cuando uno va, por decir algo, al sector de los llanos orientales, que le hablaban a uno que de la patasola, que de la bola de fuego, bueno, en fin, yo no decía efectivamente si existía o no existía. O sea, como dicen, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Y realmente con este tipo de lecturas, obviamente pues uno lo involucra nuevamente como la cultura que uno leyó en primaria y en bachillerato, que es muy interesante, que es una cultura efectivamente que plasma desde el punto de vista semántico y filológico y filosófico, pues toda una civilización, y de hecho pues es muy enriquecedora, en donde salen cosas semánticas, y pues obviamente tú y yo que vimos, que tuvimos la oportunidad de compartir profesores en común, eh, ellos le hablaban a uno pues de ellos constantemente. Entonces me acuerdo tanto con nuestro amigo Clodomiro, las famosas musas, no sé si tú te acuerdas. Así, el profe molestaba harto con los griegos y las musas Claro, y hoy, me hoy hizo uno, montar, me hoy hizo uno montar molesta la con otra zapatera clase de de no sé musas, qué. Sí, pero sí, bueno, sigue, sigue, sigue. entonces, entonces pues es algo muy interesante porque uno recuerda. Y realmente, pues desde el punto de vista del sentido figurado, pues es muy importante porque es es un vocabulario muy enriquecedor, y es una gramática que le ayuda a uno mucho, sobre todo para aprender pues toda la parte histórica, toda la parte semántica, toda la parte de literatura, inclusive de los bestsellers, la Ilíada, la Odisea. Muy bien. Entonces es muy interesante, y sobre todo cuando uno ha tenido la oportunidad, sobre todo de ir a visitar esas partes del mundo, cuando uno dice miércoles, es que aquí estuve por decir algo, no sé,
me acuerdo tanto, allá en Éfesos, cuando uno va a Éfesos y uno tiene la oportunidad de ir al arco, cuando uno se para allá, que es cuando es ay, ¿cómo es que se llama? El que era Hércules. Ajá. Y ir uno también a lo que es la parte de una gran biblioteca que había también ahí en Éfesos. Entonces Sí. uno se siente como en otro planeta, en otro mundo, en otra civilización, y uno se transporta a esa época, a ese mundo, inclusive lo que decía efectivamente toda la parte de la clasificación de la parte social, de la parte política, la importancia, desde el punto de vista también arquitectónico, desde el punto de vista de la ingeniería civil. No, aquí esto es muy enriquecedor. De verdad que es algo que la verdad, pues yo no lo leí hasta ahora para qué hoy digo mentiras, pero sí, sí, digamos, uno se vuelve inmerso en una civilización que es muy enriquecedora. Y la verdad que obviamente trayéndola a nuestras costumbres, obviamente, pues nosotros también tenemos obviamente algo muy enriquecedor como es los mitos y leyendas, dependiendo también el tipo de región donde nosotros vayamos a desarrollarnos o hacer la comparación. Sí. Bien, vale, William, muchas gracias. Un apunte importantísimo que hacía William ahí recopilando y ya haciéndole análisis al prólogo, la parte del lenguaje. Yo someramente lo toqué al principio, pues, dándole la bienvenida a Judel y los que acaban de llegar. El tema del lenguaje, la etimología, todos los procesos semánticos, la morfología de un texto y demás, todo eso que nos embolata y que se vuelve aburridorcísimo en el colegio y que nos genera problemas, por ejemplo, a lo que nos reúne a nosotros y lo que nos convoca, que es, por ejemplo, la prueba esta que vamos a hacer, el problema del lenguaje con ellos y el significado de las palabras, ¿no? El significado y el significante, que de eso ya hemos hablado, les he hablado o hablaré con algunos en algún momento y demás. Bueno, como los otros llegaron tarde, entonces pues vamos así a mirar un pedacito rápido del prólogo a nivel ya como de análisis. Entonces vemos que nuestro amigo Ramón Irigoyen nos lleva, como decía Judy, desde lo real. Él nos habla desde su propia perspectiva. Coincide con lo que acaba de decir William en algún apartado de este prólogo, que cuando llegó a Grecia pues cambió, ¿sí? Cambió por ciertos poetas, pero la sensación, esa catarsis, es decir, la catarsis es esa sensación que yo tengo frente a la obra de arte o frente, digamos, a algo magnífico realizado por el hombre o por algo que no podemos definir, pues nos genera sensaciones diferentes a cada uno. Entonces, él arranca desde la primera persona, ¿sí? Y introduce el nombre del libro, el tema, de manera rimbombante, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que lo agranda, ¿sí? También coge y dice esa casualidad con esta metáfora que dice, me habría parecido un aborto del diablo, si me lo hubiera encontrado entonces me habría parecido un aborto del diablo, haciendo referencia a un tiempo anterior de su vida, ¿sí? Y esto ya a nosotros nos genera curiosidad. Bueno, entonces luego viene él y cuestiona de manera muy, muy sutil, muy bien hecha, con un lenguaje bastante fuerte, pero bien, bien utilizado, porque es que aquí cuando él dice el miserable Olimpo griego, poblado promiscuamente por dioses y diosas que copulaban como camellos, me parecía un repugnante prostíbulo sin pies ni cabeza. Esa metáfora es hermosa. En manera de entender a la hora de dar una explicación, una introducción a algo me parece maravilloso. El buen uso del lenguaje fuerte, palabras como promiscuo, ¿sí? Copular, repugnante, prostíbulo. Además, miren al nivel al que lleva, ¿no? O sea, cómo hace una reiteración de repugnante prostíbulo. Pues yo no sé, pues para todos no, los prostíbulos no son repugnantes, pero aquí él ahonda en esa situación. Dice luego, la religión me decía pues de la comunión, después de la comunión, es algo profundamente serio y solemne, y estos dioses venerados no son más que tratantes de ganado. Yo les decía a ustedes al inicio que me sentí identificado básicamente en esa parte,
en esta parte, donde él me lleva a mí y nos lleva a muchos a recordar esa manera en la que la religión o la manera en que la religión influyó en la educación de muchas culturas, específicamente en nuestro entorno. Entonces ni siquiera analizábamos la Biblia, sino que vivíamos en un proceso metafísico que no entendíamos y de alguna manera tampoco nos llevaban por los caminos claros de lo que eran los griegos. Hace referencia luego a Diógenes y me parece muy particular. No sé si saben que Diógenes Laercio pues es el padre de los cínicos, ¿sí? Es aquel que le dice a este man, ¿cómo es que este man, el troyano este que conquistó todo, que fue el nombre, que le dice, quítate que me estás tapando la luz del sol, al gran emperador griego, ¿cómo es que se llamaba? Se me fue ahora porque este puso a ladrar. Bueno, ya me voy acordando. Bien, entonces Diógenes Laercio, ¿cómo lo cita? Y sobre todo los cínicos, ¿no? Hay que leer, ya hablaremos despuesito de la historia de Diógenes Laercio en algún momento. Bueno, también cita todo el proceso de cómo hace énfasis con un señor José Ortiz y Sáenz, ¿sí? Con relación a Diógenes, y hace el mismo efecto que él había realizado en el párrafo anterior con relación a la religión. Él lo hace aquí, diciendo, pero de manera crítica, ¿no? Con relación a cómo este señor José Ortiz utilizaba el lenguaje, ¿sí? Quitaba palabras, ocultaba palabras, las cambiaba para encajar dentro de esa cultura de la religión. Bueno, luego sigue hablando en su primera persona, termina con la parte de cuando él fue a Grecia y finalmente termina con el tema de Ovidio y las metamorfosis, que es un texto que yo se lo recomiendo. Es un poquito complejo de leer, pero es interesante, ¿no? Para leer una vez. Bueno, entonces eso dejémoslo así como análisis, muy rápido, porque aquí vamos a ser reiterativos debido a que viene la introducción. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer la introducción para yo no desgastar el guarguero? ¿Alguno levanta la mano y se ofrece? Que tenga ahí ganas de leer, que lo escuchemos todos bien. ¿Quieren leo? Listo, don Leonardo, se ofreció voluntariamente, entonces te acompañamos en la lectura de la... ¿Tú la tienes ahí o te la voy bajando? No, ahí en la pantalla si quieres. Listo, perfecto. Hágalo. Listo. Casi todas las artes y ciencias útiles nos fueron dadas por los antiguos griegos. La astronomía, las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura, la medicina, la economía, la literatura y el derecho. Incluso, el lenguaje científico moderno está formado mayoritariamente por palabras griegas. Ellos fueron el primer pueblo de Europa en escribir libros y dos largos poemas de Homero acerca, bueno, me imagino que Homero, acerca del asedio de Troya y sobre las aventuras de Odiseo, se leen todavía con placer, aunque su autor viviera antes incluso del 700 a.C. Después de Homero llegó Hesíodo, quien entre otras cosas escribió sobre dioses, guerreros y la creación. Los griegos tenían un gran respeto por Homero y Hesíodo y las historias, o llamaban mitos, que ellos y otros poetas narraron, se convirtieron en parte de la cultura, no solo de Grecia, sino de cualquier lugar donde llegara la lengua griega, desde Asia Occidental hasta el norte de África y España. Roma conquistó Grecia unos 150 años antes del nacimiento de Cristo, pero los romanos admiraban tanto la poesía griega que continuaron leyéndola, incluso después de convertirse al cristianismo. La cultura romana se extendió por toda Europa y, al final, llegó sin grandes cambios desde Inglaterra hasta América. Cualquier persona culta debía conocer la mitología griega casi tan bien como la Biblia, aunque solo fuera porque el mapa griego del cielo nocturno, aún utilizado por los astrónomos, era un libro ilustrado de los mitos. Algunos grupos de estrellas están formados por perfiles relacionados con las personas y los animales mencionados en aquella mitología. Héroes como Heracles y Perseo,
el caballo alado Pegaso, la bella Andrómeda y la serpiente que casi la devora, el cazador Orión, el centauro Quirón, la popa de Largos, el carnero del vellocino de oro y tantos otros. Estos mitos no son solemnes, como las historias bíblicas. La idea de que pudiera haber un dios y ninguna diosa no gustaba a los griegos, que era un pueblo listo, pendenciero y divertido. Pensaban que el cielo estaba gobernado por un linaje divino muy parecido al de cualquier familia humana acaudalada, pero inmortal y todopoderoso, y solían reírse de ellos, al mismo tiempo que les ofrecían sacrificios. Incluso hoy, en pueblos europeos recónditos, donde un hombre rico es propietario de muchas casas y tierras, sucede más o menos lo mismo. Todos los habitantes del pueblo han sido educados con el propietario y le pagan un alquiler con regularidad. Pero a sus espaldas suelen decir: ¿qué tipo más soberbio, violento y antipático? Que maltrata a su mujer y ella no para de chincharle. Y sus hijos, vaya una pandilla. La hija, tan guapa, está loca por los hombres y se comporta de cualquier manera. El chico que está en el ejército es un matón y un cobarde, y el que acompaña a su padre y cuida del ganado es un bocazas del que no te puedes fiar. Por cierto, el otro día me contaron. Así era como los griegos hablaban de su dios Zeus y de Hera, la esposa de Ares, dios de la guerra, hijo de esta pareja, y también de Afrodita, Hermes y el resto de la pendenciera familia. Los romanos le dieron nombres distintos: Júpiter en lugar de Zeus, Marte en lugar de Ares, Venus en lugar de Afrodita, Mercurio en lugar de Hermes, sustantivos que hoy identifican a los planetas. Los guerreros, la mayoría de los cuales aseguraban ser hijos de dioses como madres humanas, solían ser antiguos reyes griegos, cuyas aventuras fueron repetidas por los poetas para satisfacción de sus orgullosos descendientes. Leia, Mallorca, España. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Señor. Bueno, ¿qué opinión les da esta introducción? ¿Qué piensan? Escuchamos de los que llegaron tardecito, que ya entramos en la lectura. ¿Cuál es su opinión? No, pero llegaron dormidos. Don Roberto está por ahí, escuchémoslo. ¿Usted que le gusta charlar? ¿O va manejando? ¿Ninguno? ¿Quién quiere hablar para no empezar yo? ¿No? Me va a tocar ponerle club de la charla y la lectura para ver si de pronto ya vienen mentalizados y hablan. Bueno, como toda introducción, Pues sí, señor. Pues lo que veníamos hablando, o sea, Sí. El tema de la importancia de los griegos como un receptáculo de la cultura que venía, aunque aquí no lo dice obviamente, de Oriente, pero también esa fusión con los romanos, y donde los romanos, a pesar de adoptar el cristianismo, siguieron de una u otra manera con esas enseñanzas y esos fundamentos de los griegos, y cómo la cultura griega tomó una fuerza grande y una universalización también a través de los romanos, porque finalmente los romanos fueron conquistadores de medio mundo y de casi todo el mundo conocido para la época. Así entonces, lo que los griegos trajeron de Oriente, los romanos lo expandieron en Occidente, pero adicionalmente eso nos lleva fundamentalmente a una cultura teóricamente universal desde una parte, pero por otro lado a darnos cuenta de las relaciones que existen entre el ser humano y la deidad. Y esta lectura toca un tema muy interesante que sería la equidad de género en Olimpo. Y eso es interesante porque dentro de la lectura lo que se desarrolla es cómo trata de tener una paridad entre dioses hombres y dioses mujeres,
cosa que evidentemente ni los judíos, ni los musulmanes, ni los cristianos, ni los católicos, pues aceptamos una deidad femenina. Entonces, en eso podemos ser teóricamente regresivos desde ese punto de vista. Y pues ni se diga hoy con lo que está funcionando con los talibanes, que su traducción son los estudiantes del Corán. Que volvimos cualquier cantidad de siglos en los derechos humanos y el derecho de la mujer y la dignidad de la mujer. Pero volviendo al texto, también lo que encontramos como un ser humano, como el hombre participa de la tesitura y de las características de la deidad. Y eso es bien importante realmente pues para ver que esas relaciones son más humanas que divinas, por lo menos en este tema de los mitos. Esa es como la idea, la percepción que tengo. De la introducción, muy bien. Sí, vale. ¿Quién más tiene algo que decir? Yo a ti voy, la acompaño. Venga, yo por aquí estoy, pero esto... Yo quisiera quisiera intervenir para hilar algo que dice Leonardo en el tema de como de equiparar los géneros o como de situar lo femenino en la deidad en Grecia. Me llamó la atención hace unos días que me encontré un libro que puede ser muy básico para muchas personas, pero es un libro maravilloso, se llama Historias que corren como ríos, y son mitos y leyendas de América Latina. Y en ese punto veo que también habían deidades femeninas antes de que viniera la colonización. Pachamama y Pachamac en los incas del Perú. Nosotros también teníamos nuestras diosas, la diosa la luna, bueno. Entonces sí es importante como entender que esa identidad femenina siempre ha existido. Lo que pasa es que ha sido opacada por esa creencia machista, masculina de la religión católica, ¿no? Entonces, bueno, ya una opinión muy personal, es como esa religión, bueno, las religiones en general son como cadenas que no permiten hablar, que no permiten entender que hay otras maneras de entender la vida y que finalmente todo se reduce a lo que es la esencia del ser humano, el ser hombre, el ser mujer, de estar acá, para qué, por qué, cuándo. Quería como comentar esa parte. Yo le comparto ahí, doña Judith, la parte. Nietzsche decía que las religiones y el amor son una cárcel, o cualquier relación son una cárcel, y termina siendo cierto. Muy interesante para los que ya leyeron, los que hicieron bien la tarea y leyeron hasta el numeral 3, que obviamente hoy no vamos a alcanzar, se darán cuenta que ahorita en el numeral 1, que es cómo está conformado el Olimpo, cómo era el Olimpo, ahí hay un desequilibrio, ¿no? En cuanto a lo femenino, o sea, las pobres mujeres vienen luchando. Es más equilibrada la historia, el mito católico, ¿no? Porque el mito católico parte del 50-50, ¿sí? Es machista en cuanto a que la mujer fue creada de una costilla, ¿no? Ahí ya, de una vez ya van diciendo, usted es un pedacito de otra cosa. O sea, usted no es un todo. Y eso filosóficamente podríamos hacerle todo un debate, ¿no? Al concepto católico. Pero hay un mayor equilibrio en ese mito cuando lo analizamos desde la perspectiva académica, ¿no? Ya no lo podemos mirar acá y en este espacio desde la perspectiva de la fe, sino desde la perspectiva académica. Coincido también con lo que decía Leonardo. En la introducción lo que nos lleva es un agrandamiento al prólogo. Adicional nos dice la realidad, porque a mí me parece que comparto muchísimo esa introducción en cuanto que de los griegos surge todo, ¿sí? Todo lo que en Occidente nosotros conocemos, ¿no? Como el desprecio. Una de las cosas que surge con los griegos es el desprecio a las otras culturas, ¿sí? Y fíjense que ellos lo tratan ahí, lo hablan ahí, de que ellos miraban de manera peyorativa a otras culturas, y cuando nosotros vamos indagando en culturas como la egipcia, como la china, ¿sí?
como la misma que tocaba Leonardo, la cultura del Corán, ¿sí? Toda la cultura musulmana que viene de la cultura zoroástrica, que es la primogenia de las religiones, encontramos una cosa que va mucho más allá de los griegos. Lo que pasa es que los griegos pues, también es carreta, ¿no? Entonces estos manes eran viajeros, estos eran gente de bien de Grecia, además eran muy amañados, los atenienses eran muy amañados. Platón no era ningún pobre pues muerto de hambre. De hecho, del que estaba hablando yo, Diógenes Laercio es particular, porque Diógenes Laercio era un ciudadano ateniense muy acaudalado, tenía muchísima plata, ¿sí? Y el man decidió vivir, por eso es que creó la escuela cínica, porque él decidió vivir en la calle, comía lo que los demás dejaban en los banquetes esos que él mismo armaba, él se sentaba a los pies de la gente como un perro, ¿sí? Porque él decía que para qué hacía sus necesidades en cualquier parte, cual vil habitante de calle, pues de aquí de los vecinos míos, ¿sí? Que van encontrando un arbolito y ahí van pegándose su como dicen en el lenguaje de la calle, su fulca, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que eso es natural, ¿sí? Así como hago yo de vez en cuando con los perros. Entonces, fíjense que ellos fueron a otros lados, ¿sí? Que es parte de lo que vamos a entender ahorita con este libro. Ellos fueron a otros lados, viajaron y vinieron y contaron, ¿sí? Vinieron y contaron la historia, como dice por ahí en Los Simpson y como lo ha dicho Nietzsche también, y otros, creo que Schopenhauer fue el que lo dijo en primera instancia, la historia siempre la van a contar los que ganan, los ganadores, salvo los americanos, ¿no? O sea, los americanos, por ejemplo, con Vietnam, ellos no ganaron, pero sufrieron. Sí, y por meterme ahí, por darle otro varillazo, los judíos, ¿no? Porque pues si usted se pone a mirar el niño de la pijama de rayas, uno ya está llorando en los subtítulos, ¿sí? Esos judíos son más sufridos y sufrieron una guerrita y nada más, ¿sí? Y pues todo lo que les pasó antes, ¿no? Porque en el Éxodo, pues uno en la Biblia, cuando lee el Éxodo, se da cuenta de todo lo que les pasó. Bien, entonces, ¿alguna otra opinión sobre la introducción? ¿Algo que quieran acotar, aportar los callados, los que recién llegan? Aquí nos hablan, en la introducción nos habla de todas esas cosas fantásticas, porque hay algo bien bonito del mito, y eso lo comparto desde mi experiencia, y es la fantasía. Por más adultos que estemos, a nosotros el mito nos lleva a la fantasía, ¿sí? Nos lleva a lo que lleva cuando éramos niños, o a sus hijos cuando vieron Monster Inc. y creían que habían monstruos debajo de la cama y lo hacían a usted revisar, el niño lo creía. Nosotros como adultos, ni siquiera, no sé si es que lo creamos o no, sino más bien es como que nos pone a reflexionar, nos plantea un ejercicio de la razón. Por ahí algo decía Judy con relación a eso, y la religión, ¿no? O sea, cuando desmitificamos cosas, lo que les decía ahora con el tema del Papá Noel hay a manera jocosa, pero sí es cierto, cuando uno se pone a analizar, y recuerden que en el prólogo lo decía el señor Irigoyen, le parecía a la Iglesia Católica que los griegos vivían en una sociedad degenerada, pero sí nos dieron a entender que hubo una mujer que parió un hijo sin haber sido, pues, tocada por ningún hombre, eso sí, y todas las cosas que pasaron. Porque si ustedes leen la Biblia, acuérdense, por ejemplo, que a Noé lo violaron sus hijas, ¿no? Lo emborracharon y le hicieron la vuelta al cuchito ahí en el barco. ¿Ven? Sí, eso ha pasado cosas. Y uno siempre le queda la duda, yo no sé si ustedes alguna vez, los que son católicos, sé que hay muchos acá que son muy católicos y la idea no es ofender, sino cuestionar académicamente. La pregunta ridícula, si Adán y Eva solo tuvieron 2 hijos, hombres, ¿cómo se pobló el planeta? ¿Sí? Pero eso es un mito, básicamente eso es un mito. Y es una pregunta que uno se hace. Bien, antes... Mi hijo de 6 años me dijo que los hijos de Eva se habían tenido que casar con Eva porque era la única manera de tener otros hijos y que en consecuencia todo el mundo se había casado con todo el mundo para tener hijos, todos eran de la familia, entonces ¿por qué los hermanos no se podían casar? Yo de ti tendría cuidado en esas fiestas familiares con las primas cuando lleguen a la adolescencia, no sé, que pongan en práctica todas ese tipo de actividades. Bueno, y si a algún otro le está pasando lo mismo, es una recomendación, lo digo por experiencia propia. Bueno, entonces,
hagamos una introducción nuestra desde el mismo, yo estoy compartiendo, sí. Miren lo que yo tengo aquí, creo que sí se ve bien, ahí se ve quietico. Bueno, este libro se llama Los mitos griegos de Robert Graves y es un libro anterior al que él escribió, al que estamos leyendo, donde narra el mito y de aquí vamos a tomar, o voy a tomar mucha información para ir contando cómo es que él ha ido analizando, cómo es que él ha ido contando esto. Entonces, como nos vamos a centrar en los griegos, no vamos a tocar algunos otros mitos, porque hoy hemos hablado un poquitico del mito católico, yo lo voy a llamar así, mito católico de manera respetuosa. Está el mito órfico de la creación, ¿sí? Que es un mito muy diferente. Está el mito pelasgo, ¿sí? Pelasgo, que tiene que ver con los pelasgos, con el pueblo pelasgo que ya no existe. Y está, bueno, hay otros varios, ¿sí? Que ahora se me van. Espérense, los encuentro acá. El homérico y el órfico. Hay dos mitos filosóficos de la creación, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en el mito olímpico. Y se los voy a leer el libro de Robert Graves. Dice: en el principio de todas las cosas, la madre tierra emergió del caos y dio a luz a su hijo Urano mientras dormía. Contemplándola tiernamente desde las montañas, él derramó una lluvia fértil sobre las hendiduras secretas y ella produjo hierbas, flores y árboles, con los animales y las aves adecuados para cada planta. La misma lluvia hizo que corrieran los ríos y llenó de agua los lugares huecos, creando así los lagos y los mares. Sus primeros hijos, de forma semihumana, fueron los gigantes de 100 manos, llamados Briareo, Giges y Coto. Luego aparecieron los 3 feroces cíclopes de un solo ojo, constructores de murallas gigantescas y maestros herreros primeramente de Tracia y luego de Creta y Licia, a cuyos hijos encontró Odiseo en Sicilia. Se llamaban Brontes, Estropes y Arges, y sus espíritus han vivido en las cavernas del volcán Etna desde que Apolo los mató en venganza por la muerte de Asclepio. Los libios, sin embargo, pretenden que Garamante nació antes que los cíclopes de 100 manos y que cuando surgió la llanura ofreció a la madre tierra un sacrificio de bellotas dulces. Bien, este libro que tengo yo, del cual les estoy narrando el origen de todo, de Zeus, ¿sí? Porque es que primero fue Urano, después viene Cronos, ¿sí? Y después de Cronos viene Zeus, que es donde nos vamos a centrar, ¿sí? Como para que conozcamos el árbol genealógico de todos estos depravados griegos, como dice en el prólogo. Ojo, esto es un mito patriarcal que se enmarca en Urano, ¿sí? Y desde ese concepto del mito patriarcal se constituyó el sistema religioso Olimpo, ¿sí? Urano, cuyo nombre llegó a significar el firmamento, parece haber conquistado su posición como primer padre al ser identificado con el dios pastoral Varuna, uno de los que constituyen la trinidad masculina aria. Ojo, aquí hay algo bien importante, ya le hablo de los arios, pero su nombre en griego es una forma masculina de Ur-Ana, reina de las montañas, o reina del verano, o reina de los vientos, o reina de los bueyes salvajes. La diosa de su aspecto orgiástico del solsticio estival. El casamiento de Urano con la madre tierra explica una primera invasión helénica de la Grecia septentrional que permitió a los adoradores de Varuna alegar que el prohijo de las tribus nativas que encontró allí, aunque reconocían que era hijo de la madre tierra, determinaron en una enmienda que el mito registrado por Apolo es que la tierra y el cielo se dividen en una lucha mortal y se volvieron a unir mediante el amor. Bueno, ¿esto qué explica y por qué lo leí? Básicamente, antes no vamos a hablar de los cíclopes hoy porque si ustedes fueron curiosos y leyeron todos los numerales, vamos a hablar de Asclepio, vamos a hablar de Zeus, vamos a hablar de una serie de personajes de Apolo, y, en los cuales hablaremos de todo lo que son ellos y los iremos desmitificando o conociendo un poquitico más de lo que son.
Entonces, en este origen, lo que vemos es que geográficamente, y es algo que quiero que quede claro, los griegos son la mezcla de 4 pueblos, ¿no? Los jonios, los aqueos, los dorios y los otros, que se me olvidaron. ¿Listo? Entonces son 4 pueblos los que conforman el pueblo griego. Otra particularidad de nuestro Señor, ¿se acuerda de cuáles son los jónicos? ¿Los jónicos? Me parece, no me acuerdo. Jonios, dorios, sí. Creo que eran los escotos, no me acuerdo, me falta uno. Bueno, se los debo. Si no, busquen por ahí en esto. Luego viene una vaina que es que castran a Urano, luego viene el destronamiento de Crono y luego nos ubicamos donde estamos nosotros, es decir, cuando se crea el Olimpo. La creación del Olimpo, como les decía yo, teniendo en cuenta que los griegos son una unión de varios pueblos que iban formando uno solo, ¿sí? Por eso recordemos lo que comentaba hace un rato, ellos viajaron, ellos trajeron culturas de otras, tomaron culturas de otras regiones y la unificaron en su concepto, les dieron un concepto y de ahí, pues lo que decíamos al principio, le dieron nombre a todo. Dentro de ese nombre está pues el Olimpo, ¿sí? Palabras como Olimpo y Nirvana, por ejemplo, el Nirvana es una palabra que utiliza el señor Platón en sus diálogos constantemente y sabemos que el Nirvana es el estado del ser allá en el mundo de las ideas, que es el conocimiento total, ¿sí? Para sus sobrinos, pues es básicamente un grupo de rock de los 90, ¿sí? Para nosotros es un buen recuerdo, para los que vivimos los 90. Entonces, cada cosa en su momento. Pero bueno, volviendo al asunto, este es el origen de todo, ¿sí? Y eso es lo que nos dice la introducción, quería complementarla con este mito, pero también entender que las tribus arrancaron, muchas de estas tribus septentrionales arrancaron en Turquía, geográficamente no están lejos de los mitos que nosotros manejamos, entendiendo el catolicismo. ¿Dónde estaba ubicado el Edén? ¿Alguien se acuerda, don William? Por ejemplo, ¿acuerda dónde estaba geográficamente ubicado el Edén? Dicen que entre el Tigris y el Éufrates. Sí, señor, muy bien, en la media luna fértil, allá llegando al punto más oriental. Así es. Hoy en día lo que es denominado Irak. Sí, señor, en Irak, allá. Se dice que cuando se desató la guerra de Irak, Saddam Hussein, tengo algunos textos que lo corroboran, estaba en la búsqueda del lugar exacto de lo que fue ese punto del nacimiento del catolicismo, del famoso Edén. Y no sé si sabían ustedes que Saddam Hussein era un tipo que amaba muchísimo la cultura y estableció por toda esa zona lugares de culto hacia todos esos procesos históricos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, que son los ríos que bañan lo que se conoció como la media luna fértil, que era la zona donde se supone, desde algunas versiones, surgieron, a diferencia de los egipcios, más arriba, la agricultura. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a tratar de leer una parte. No vamos a alcanzar hoy, para no cansarlos, a leer todo, pero sí vamos a leer un pedacito, vamos a leer por lo menos hasta Hera, ¿sí? Y vamos a ir analizando. ¿Quién quiere ofrecerse para hacer una tercera lectura aquí del Palacio del Olimpo, el numeral 1? ¿Quién se quiere ofrecer por allá? Leámoslo hasta... Sí, hasta acá, hasta el León, ¿vale? Bueno. Yo te digo dónde parar. Y analizamos ese pedazo por hoy y lo dejamos para dentro de 15 días la próxima. Entonces, dale, Judy, gracias. El Palacio del Olimpo, 1. Los 12 dioses y diosas más importantes de la antigua Grecia, llamados dioses del Olimpo, pertenecían a la misma grande y pendenciera familia. Menospreciaban a los anticuados dioses menores sobre los que gobernaban, pero aún menospreciaban más a los mortales. Los dioses del Olimpo vivían todos juntos en un enorme palacio erigido entre las nubes, en la cima del monte Olimpo, la cumbre más alta de Grecia. Grandes muros demasiado empinados para poder ser escalados protegían el palacio.
Los albañiles de los dioses del Olimpo, cíclopes gigantes con un solo ojo, los habían construido imitando los palacios reales de la tierra. En el ala meridional, detrás de la sala del consejo, y mirando hacia las famosas ciudades griegas de Atenas, Tebas, Esparta, Corinto y Micenas, estaban los aposentos privados del rey Zeus, el dios padre, y de la reina Hera, la diosa madre. El ala septentrional del palacio, que miraba a través del valle de Tempe hasta los montes agrestes de Macedonia, albergaba la cocina, la sala de banquetes, la armería, los talleres y las habitaciones de los siervos. En el centro se abría un patio cuadrado al aire libre con un claustro y habitaciones privadas a cada lado que pertenecían a los otros 5 dioses y las otras 5 diosas del Olimpo. Más allá de la cocina y de las habitaciones de los siervos, se encontraban las cabañas de los dioses menores, los cobertizos para los carros, los establos para los caballos, las casetas para los perros y una especie de zoo donde los dioses del Olimpo guardaban sus animales sagrados. Entre estos había un oso, un león, un pavo real, un águila, tigres, ciervos, una vaca, una grulla, serpientes, un jabalí, toros blancos, un gato salvaje, ratones, cisnes, garzas, una lechuza, una tortuga y un estanque lleno de peces. En la sala del consejo, los dioses del Olimpo se reunían de vez en cuando para tratar asuntos relacionados con los mortales, como por ejemplo a qué ejército de la tierra se le debería permitir ganar una guerra o si se debería castigar a tal rey o a tal reina si se hubiera comportado con soberbia y de forma reprobable. Pero casi siempre estaban demasiado metidos en sus propias disputas y pleitos como para ocuparse de asuntos relativos a los mortales. El rey Zeus tenía un enorme trono negro de mármol pulido de Egipto, decorado con oro. 7 escalones llevaban hasta él, cada uno esmaltado con uno de los 7 colores del arco iris. En lo alto, una túnica azul brillante proclamaba que todo el cielo le pertenecía solo a él, y sobre el reposabrazos derecho de su trono había una Zeus lo usaba para provocar lluvias mágicamente en épocas de sequía. Era un dios fuerte, valiente, necio, ruidoso, violento y presumido, que siempre estaba alerta por si su familia intentaba liberarse de él. Tiempo atrás, él se había librado de su cruel, holgazán y caníbal padre, Cronos, rey de los titanes y de las titánides. Los dioses del Olimpo no podían morir, pero Zeus, con la ayuda de sus 2 hermanos mayores, Hades y Poseidón, había derrado a Cronos a una isla lejana en el Atlántico, probablemente a las Azores o quizás a la isla Torrey, en la costa de Irlanda. Zeus, Hades y Poseidón se sortearon las 3 partes del reino de Cronos. Zeus ganó el cielo, Poseidón el mar y Hades el mundo subterráneo. La tierra sería compartida. Uno de los símbolos de Zeus era el águila, otro el pájaro carpintero. Cronos consiguió escapar de la isla en una pequeña barca y, cambiando su nombre por el de Saturno, se estableció tranquilamente entre los italianos y se portó muy bien. En realidad, el reinado de Saturno fue conocido como la Edad de Oro, hasta que Zeus descubrió la fuga de Cronos y lo desterró de nuevo. Por aquel entonces los mortales de Italia vivían sin trabajar y sin problemas, comiendo solo bellotas, frutas del bosque, miel y nueces, y bebiendo únicamente leche y agua. Nunca participaban en guerras y pasaban los días bailando y cantando. La reina Hera tenía un trono de marfil, al que se llegaba subiendo 3 escalones. Cuclillos de oro y hojas de sauce decoraban el respaldo, y una luna llena colgaba sobre él. Hera se sentaba sobre una piel de vaca que a veces utilizaba para provocar lluvias mágicamente si Zeus no podía ser molestado para detener una sequía. Le disgustaba ser la esposa de Zeus porque él se casaba a menudo con mujeres mortales y decía, con una sonrisa burlona, que esos matrimonios no contaban porque esas esposas pronto envejecerían y morirían, y que Hera seguiría siendo siempre su reina, perpetuamente joven y hermosa. La primera vez que Zeus le pidió a Hera que se casaran, ella lo rechazó y continuó rehusándolo cada año durante cientos. Pero un día de primavera, Zeus se disfrazó de desdichado perdido en una tormenta y llamó a la ventana de Hera. Ella, que no descubrió el disfraz, dejó entrar al cuclillo, secó sus húmedas plumas y susurró: «Pobre pajarito, te quiero». De repente, Zeus cobró su auténtica forma y dijo: «Ahora tienes que casarte conmigo». Después de aquello, por muy mal que se portara Zeus, Hera se sentía obligada a dar buen ejemplo a dioses, diosas y mortales como madre del cielo. Su símbolo era una vaca, el más maternal de todos los animales, pero para no ser considerada aburrida y tranquila como este bóvido, Hera también se atribuía el pavo real y el león. Listo, ahí está, Judy. Vale, gracias. Bien, bueno, a ver,
ahora sí ya entramos a lo que nos truje, que esto es chévere. Bueno, entonces primero nos habla de 12 dioses y diosas. Vea que ya empezó el lenguaje inclusivo. Más importante, la antigua Grecia llamados dioses del Olimpo. Bueno, ¿qué opinión les da hasta ahí? Vamos a arrancar con opiniones de todos los que quieran opinar. Recuerden, esto es conversatorio. Entonces nos hacen así rápidamente mientras van tomando fuerza. Aquí es lo que nos habla, es de dónde estaban, ¿sí? Más o menos cómo era, uno se va haciendo como una idea. Nos habla de que fueron hechos por los cíclopes gigantes de los que les había narrado antes, que los hizo Urano. Bueno, y cómo estaban, y luego nos hablan de Zeus, ya entraremos, y de Hera en detalle. Bueno, ¿qué opiniones tienen por ahí? A los que leyeron, ¿qué les deja, qué les dice, qué les recuerda, a qué les hace referencia? ¿Qué chisme de la universidad se acuerdan que les echaron sobre eso? Sobre el Olimpo. ¿Qué significa el Olimpo? Están callados, calladas. No, aquí lo satanizaron históricamente en Colombia con el radicalismo por parte de los regeneracionistas, que hablaban del Olimpo radical y que evidentemente consideraban que la constitución de Río Negro era un acto del diablo y era una constitución de ateos, ¿no? Entonces, digamos lo que eso fue una de las maneras de pervertir la tesis del radicalismo del siglo XIX y de mezclar una cosa con otra que no tenía nada que ver. Oiga, sí, no había caído en cuenta, usted sí hay una idea, no había caído, sí, se tiraron la palabrita, ¿no? Olimpo, sí, pinches liberales de esa época. Mi abuela se está revolcando en la tumba. Bueno, ¿qué otra opinión tienen por ahí? Los regeneracionistas, los ñoñistas. Sí, señor, Constitución de 1886. Sí, eso se cayó por allá en una reforma que hicieron en 1900, cuando cambiaron, ya no éramos estados, si mal no me cambia la memoria, me traiciona la memoria. ¿Y en qué otra opinión tienen por ahí sobre esta primera partecita del primer numeral, que es el Olimpo? El Pues, Olimpo. ya me llama la atención que son dioses, son deidades, son creados por seres supranaturales, pero de todas maneras ellos se sirven de cosas de la tierra, de animales, de minerales, de símbolos y de cosas que están acá, que se pueden tener, ver, tocar. Sí, interesante. Es que también, vean, cuando cogemos un libro, siempre lo primero que a mí se me da, digo yo, y debería ser así para todos, son muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno empieza a leer a Sir Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes, eso en la tercera página uno ya está más intrigado y ya uno ya quiere saber cómo es que van a resolver el misterio. Y con este libro, uno de alguna manera se cuestiona, yo me cuestiono, venga, ¿de dónde venimos? O sea, ahí hay un gran interrogante metafísico, filosófico, ¿sí? ¿De dónde carajo? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿cuál es la verdad? Lo que dijo Darwin, somos un proceso evolutivo. Lo que dice el mito católico, venimos de un proceso de un Dios único que en un momento de sabiduría nos creó a nosotros. Como diría Berkeley, que acuérdense que a Berkeley lo analizamos una vez un pedacito de Woody Allen, ¿sí? Que dijo que este era el mejor de los mundos posibles. Dios creó muchos mundos, y Charles Berkeley por allá vino a decir que él es idealista. ¿Sí? No me acuerdo, Berkeley, no, es del otro lado, no es idealista. Dijo que este era el mejor de los mundos posibles y aquí nos dejó. Algo muy similar, pueda San Agustín también intentó acercarse a eso de esa versión. Pero bueno, la otra versión es esta, ¿sí? Hay otras versiones. Recuerden, pues, por ejemplo, que en Medio Oriente hay otra versión, ¿no?
de dónde venimos. Los chinos tienen otra versión del origen de los seres humanos, ¿sí? ¿Y cuál es la verdadera entonces? Esa es la primera pregunta que yo me haría frente a todo esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a lo imaginario? ¿Qué hace uno, William, cuando aparece algo imaginario? Cuando nos aparece un imaginario en la cabeza y empieza a tomar forma. Es decir, la pregunta es muy clara. ¿Qué pasa en cada uno de nosotros? Si quiere responder, William. Cuando estamos viendo Kung Fu Panda con nuestros hijos y de algún momento nos sentimos identificados con Kung Fu Panda, ¿sí? O nos sentimos lejanos. Porque es que esa es la pregunta, es con relación a lo que es el Olimpo. ¿Cuál es esa sensación ahí con esa primera parte del Olimpo, William, para ti? Para que la compartas. Bueno, por lo menos esto del Olimpo se asemeja mucho a la actualidad hoy geopolítica, en donde se abroga una autoridad inclusive moral, militar y económica para juzgar a los demás pueblos, ¿no? Entonces, se ve en la actualidad que las grandes potencias pues se abrogan una serie como de atribuciones y competencias que a veces ni ellos mismos son capaces de tolerar, por decir algo, cambio climático, la parte armamentística, en fin. Entonces, aquí pues están diciendo que pues obviamente son como que los que, aparte de los dioses, también están gobernando pues a la parte terrenal, obviamente, y se siente con esa autoridad, ¿no? O sea, como que son un poquito como la soberbia, la soberbia. Sí, bien. Bueno, para ir concluyendo cositas y dejarlos ir a ver Betty la Fea en repetición, o irme yo a ver El Patrón del Mal en repetición, lo estoy viendo, estoy entendiendo que eso hace 20 años y ahorita, como dijo el tango de Gardel, que en el 80, ¿sí fue Gardel? ¿Era de Gardel? Me perdonan los No tengo nada. que no, sí que 20 años no es nada y que como fue en el 86 así era en el 2006. Bueno, primero entendamos algo o comprendamos algo hacia donde quiero que vayamos con estos conversatorios, esperando que conversemos todos en la próxima sesión. Para Sigmund Freud, el mito, en un libro que les recomiendo que se llama Tótem y Tabú, ¿sí? Muy cortito, chévere, fácil de entender. Don Sigmund Freud nos dice que el mito es la recreación fantástica de la realidad inexplicable del ser humano, ¿sí? Es decir, hay cosas que nosotros no podemos explicar. O sea, yo como alguna vez fui católico, entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, del milagro, ¿cuántos milagros no hemos visto? ¿Sí? O sea, más de uno estará pensando incluso, uy, no, eso va a ser es un milagro si yo paso la prueba. O ya es un milagro que la hagan, ¿no? Pero bueno, en fin, ojalá la hagan. Entonces, pero así como dirían en el barrio, a lo serio, el milagro que no se puede explicar, la persona que se sanó a partir de la fe, ese familiar que nosotros conocemos, que era alcohólico perdido, Alani Gómez, pues, y se metió a la religión, bien sea el catolicismo, el cristianismo, los evangélicos, y dejó el alcohol, sí, y se convirtió, y pues ahora le pega en nombre de Dios a la mujer, pero igual se convirtió y cambió un montón de cosas. Lo que sea, pero hay pasado cosas inexplicables, tanto para la ciencia como para la fe, ¿sí? De todos. Cosas ajenas que nosotros no podemos explicar, que hemos visto, e incluso para nosotros mismos. Los mismos cambios que nosotros hemos tenido a veces son inexplicables. Entonces el mito, decía yo, para el señor Freud, es la recreación de ese elemento fantástico. Cuando a mí me va bien, yo le doy gracias a Dios. Así no crea, muchas veces ya es tan fuerte la creencia que gracias, Dios mío, ¿sí? Gracias que atracaron al de adelante y no a mí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿de dónde surge esto? Pues vayámonos a esos pueblos nómadas, recreemos en nuestra cabeza esos pueblos nómadas, ¿sí? Del origen del hombre, quitemos, cada uno resuelva la inquietud, ¿no? De dónde venimos, de la manera que quiera, desde la fe o desde lo académico, o desde lo científico, y
Y vayámonos a un pasito más adelante cuando ellos cuando ellos arrancan a caminar, ¿sí? Supuestamente allá desde Sudáfrica, que es de donde tenemos los datos más confiables, y arrancan a subir, unos se quedan allá en Egipto y arranca una cultura que es milenaria, pero hay otros que siguen andando. Y entonces imaginémonos nosotros como combo, ¿sí? Los que estamos aquí, Marisol, William, Leonardo, Yudelis, Elizabeth, Roberto, los que estamos, andamos como tribu, aquí somos los tribulos de la tribu de los abogados y vamos andando y de pronto pues arranca a llover y nosotros vamos en busca de comida porque íbamos a ir detrás de la comida y cae un rayo y juácate que queman a Leonardo que era el líder del grupo, ¿sí? Y pues se queda el man chamuscado y nosotros cómo le damos una explicación a eso en nuestro lenguaje primitivo, en nuestra forma, en nuestra cosmovisión, porque ese es el verdadero término para utilizar dentro de nuestra cosmovisión. ¿Cómo determinamos eso? Pues el poder viene del cielo, ¿sí? Y el poder viene del rayo, y el rayo genera el fuego, y el fuego modifica las cosas. Y ahí uno se pone a velar, si uno va más para adelante, recuerden que Heráclito fue los primeros en salirse del esquema de la unidad y decir que el fuego era el transformador, ¿sí? Porque si hablamos de filósofos que fueron, digamos, polisémicos en cuanto al tema de las deidades, pues era Heráclito, porque en él competía contra Parménides, que fue el que determinó la unidad y nos dejó el Dios que nosotros conocemos desde los griegos. Entonces, en ese orden de ideas, el mito surge ahí. Pero también el mito, ¿sí? El darle poder a lo inexplicable, ojo, determina algo que va relacionado a lo que nos está narrando el texto, es al tótem. Ojo, eso no lo podemos dejar de lado. ¿Qué es el tótem? El tótem es el símbolo de todo mito, ¿sí? Es lo que el hombre utiliza como recurso para, digamos, gráfico, para poder explicarle a futuras generaciones y a los demás lo que significa eso. Aquí en nuestra cultura está San Agustín, ¿no? Por ejemplo, todas las esculturas de San Agustín, aquí nada más, aquí cerquita, yo que estoy aquí cerquita de las piedras del Tunco en Facatativá, también hay pictografías nativas de indígenas de la zona, entonces desde ahí se va creando el tótem. Y ese tótem, ojo, ya yendo un poquitico más adelantados acá en el texto, está relacionado con cada uno de los dioses. Pero bueno, volviendo a la primera parte. Primero, démonos acá cuenta que nos describe el señor Robert Graves dónde vivían ellos, quiénes habían hecho esto, y es bien interesante. El ala meridional, que está detrás del sala del consejo, miren hacia dónde veía, hacia las ciudades griegas, Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos y Micenas. De entradita, mis queridos amigos, yo ya voy entendiendo, ¿sí? Con Robert Graves, que los dioses, Zeus, esto era una creación totalmente griega, ¿sí? O sea, aquí esto no miraba para otro lado, no habían ciudades más lejanas que mirar, sino que había que mirar a Atenas, a Tebas, Esparta, Corinto, Argos y Micenas. Listo. Eso indica que eran otros pueblos, otras ciudades-estado, porque ellos reconocían la ciudad-estado, ¿sí? Ellos, los atenienses no querían ser tebanos y los tebanos no querían ser espartanos, y de ahí para allá es igual, ¿no? Cada una de estas ciudades eran polis. Eso es importantísimo entenderlo desde cuando se narran estas historias fantásticas. Ellos entendían toda esta relación con lo político, con lo social, a partir de esa aculturación, como ya lo había dicho antes. ¿Listo? Y miren que si buscamos dentro de mapas de cómo eran las casas de la época, los palacios de la época, pues aquí hablaban de algo bien particular, que a mí me generó una curiosidad. Por ejemplo, la sala de banquetes, o sea, los dioses sí comían. ¿Sí? Es que había cocina. O sea, sí, claro, o sea que si había cocina, habían criados. Considerar una cocina en un palacio que no es real. Sí, claro. Había una vez leí una historieta de Condorito, que va el amigo este Condorito, que no me acuerdo cómo es, que Condorito se compró una casa y se mandó a hacer una casa gigante, y el amigo va y la mira y le dice, oiga, pero su casa no tiene baño. Y le dice, claro, Condorito, claro, no es que los ricos no tenemos necesidades. Entonces, en ese orden de ideas, aquí pasa lo mismo, aquí uno ya dice, venga, estos manes, por más
poderosos que fueran, comían, se morían, tenían criados, tenían de todo, pues del baño no hablan, ¿sí? Pero, o sea que digámoslo así, una defecta de los dioses terminaba aquí abajo, porque esa vaina estaba acá arriba, ¿sí? Sobre un monte, ¿sí? Ellos nos hablan más adelantico, ¿sí? Más adelantico nos hablan de eso. Bien, luego nos hablan de una sala de consejo, lo que decía mi amigo, creo que fue Leonardo, ¿sí? Venga, esto es igual que cuando uno llega a trabajar a cualquier lado. O sea, ustedes van a pasar de ser algunos funcionarios a jueces, otros de jueces a magistrados, pero ahí encima sigue habiendo combo. Y ese combo siempre se reúne a puerta cerrada, ¿no? Llámense hasta tal punto aquí, digamos que constitucionalmente sería la Corte Suprema, digo yo, ¿no? ¿Sí? Pero los que sabemos la realidad, los que se reúnen por allá en fincas y en hatos, ¿sí? En sus salas de consejo, son los que determinan la realidad. Hay un mito de esta época, que es el mito de los sajones, ¿no? De esta cultura norteamericana, de los sajones, no, perdón, de los masones, que la masonería es la que determina el mundo. Hay un mito, no sé si lo conocían, si habían oído hablar de eso, ustedes que son gente de bien, con relación a que hay una isla en el Pacífico donde se reúnen en el verano los verdaderos poderosos del planeta y son ellos los que determinan, ¿sí? Cuál va a ser el futuro del planeta, ¿sí? Digamos, por un tiempo determinado. Es decir, fueron ellos los que determinaron que haya pandemia, ¿sí? Porque era una manera sistemática de eliminar gente, porque esta vaina está superpoblada y ya no hay cama para tanta gente y necesitamos recursos, ¿sí? O sea, si seguimos tirándonos del planeta, pues estamos tirando los recursos. Y esos recursos les sirven a ellos para poder sobrevivir, ¿sí? Y de eso pues nos ha hablado muchísimo Hollywood. Pero eso es un mito de la actualidad. La masonería es un mito que nosotros tratamos de aplicar desde los conceptos económicos. Los que están fogueados en el derecho económico, pues obviamente tendrá que en algún momento haber pasado por la carreta de Martín Lutero, ¿sí? La reforma luterana, que es la que determina todo ese proceso y ese cambio, y de ahí surge toda esa masonería y todo ese cuento. Pero bueno, volviendo a Don Zeus, y para que nos rinda. Yo aquí me puse a bien analizar y les hablaba del tótem. Primero, como pues no vamos a hablar de Hades y ni a Aquaman, no, mentiras, Aquaman no, Poseidón. Sí, pues que ahorita DC lo tiene bolidado. Varias cosas particulares que les voy a dar así como chéveres de información que si saben más, pues me comparten. El tema de en lo alto, no, acá dice, y sobre lo que significa, me perdí, lo había leído, acá, un manto púrpura de piel de carnero. Bueno, el color púrpura, si ustedes recuerdan, los romanos lo utilizaban, emperador o César romano que no usara una túnica púrpura, grado, o sea, no tenía ranking, no tenía rango, no tenía autoridad. El púrpura era un color que como lo descubrió, bueno, ahora no me acuerdo cómo fue que se descubrió, eso fue un man por allá por error que el perro mordió una mata y esa mata botaba un color púrpura y él cogió esas matas y las machacó en agua y después se las aplicó a la tela y de ahí empezaron a teñir las telas y de ahí para allá pues todo el problema social que eso nos ha generado, porque a la hora de escoger ropa uno tiene que volverse un lío, los colores y demás. Bueno, entonces el púrpura significaba, ojo, el color púrpura significa sabiduría, no sé si sabían eso, y de ahí para allá pues Zeus era el dueño de la sabiduría y el carnero era el animal de ofrecimiento siempre al dios mayor. Bueno, dentro de estos tótems, ¿sí? También está el tema del águila. Uno de los símbolos que Zeus eligió fue el águila y el pájaro carpintero. A ver, históricamente, ¿ustedes se acuerdan quién más tenía como símbolo el águila? A ver, hagan memoria histórica, a ver, los que hablan. Hoy están los que entraron de primera, entonces le pregunto a los 4 que entraron de primera. Los otros están calladitos. ¿Qué otro, históricamente, quién más ha utilizado el águila? Los romanos también. Los romanos, sí, señor. Desafortunadamente creo que no sé si los nazis también. Sí, señor, los nazis, las SS tenían como símbolo el águila. Y acá
aquí les voy a compartir algo bien bonito. ¿Qué significa el águila? O sea, el significado. Este es un texto que el que quiera ver, si quieren se los comparto. Este es un diccionario de los símbolos de Jean Chaverieri. ¿Listo? Bueno, les leo el significado de águila. En la antigüedad clásica es el de Zeus, con la que llega incluso a identificarse su papel de rey del cielo. Está explícito igualmente entre los chamanes siberianos. Su identificación con el sol, fuente y radiación de la luz, es esencial para los indios de América del Norte, que llevando plumas de águila se identifican con esa radiación que es espiritual tanto como física. Las plumas de águila y el silbato de hueso de águila se utilizan en la danza que mira al sol. La misma identificación existe entre los aztecas y también en el Japón. El kami, cuyo mensajero o soporte es el águila, se denomina águila de sol celeste. Nótese que en Grecia todavía las águilas surgidas del extremo del mundo, se dice, de Delfos, siguen así, dice que se detienen en la vertical de Ómpalos de Delfos. Siguen así la trayectoria del sol de la salida del cenit, que coincide con el eje del mundo. Acá supuestamente en el mito es cuando le pasa lo del Perseo, que viene un águila y le arranca las tripas todos los días porque Zeus lo castigó. Bueno, el águila mirando fijamente al sol es también el símbolo de la percepción directa de la luz intelectiva. El águila mira sin temor cara al sol, escribe Angelos Silesius, y a ti resplandor eterno si tu corazón es puro. Uy, he leído horrible, perdónenme. Símbolo de contemplación que entronca con la atribución del águila a San Juan y su evangelio. Ciertas obras de arte de la Edad Media que la identifican con Cristo mismo, del cual significa la ascensión y a veces la realeza. Esta segunda interpretación es una transposición del símbolo romano del imperio, símbolo que sería también el del Sacro Imperio medieval. Los salmos, por uno, lo tienen como símbolo de la regeneración espiritual, como el fénix. El simbolismo del águila entraña también un aspecto maléfico. Como ocurre frecuentemente, la reversión del símbolo de Cristo hace de ella la imagen del anticristo. El águila es capaz, cruel, robadora, es tan... Me quedé. También a veces, y esto está vinculado a los diversos aspectos del poder imperial, símbolo de orgullo y opresión. Es la perversión de su poder. Interesante, ¿no? Sí, Interesante como una sola ave representa un montón de cosas, y hoy hemos tocado muchos de esos pueblos porque son parte de lo que es cultura griega y de lo que habla este textico bonito de don Robert Graves. ¿Alguna idea, alguna aclaración, alguna objeción, algún aporte no, profe, pues adicional? hoy se ha hablado de un mito, pero pues que no está en el texto, que el profe mencionó, que es el tema de los Illuminati. Pues digámoslo, eso siempre ha existido, y frente a la francmasonería, pues fundamentalmente también se dice lo mismo, pero pareciera que lo que se busca allí es un sistema moral de hombres libres y de buenas costumbres. Entonces, parece que es un sistema moral de buenos valores. Entonces, bueno, son mitos urbanos que por ahí van y vienen. Eso Leonardo, la verdad, le voy a ser honesto a usted y a todos, yo no me meto con los masones porque lo que tengo claro es que escriben encriptadamente. Entonces, ya eso le requiere a uno un ejercicio de muchísimo conocimiento en algunas áreas. Leer la Divina Comedia la primera vez. Cuando usted lee la Divina Comedia por primera vez, usted queda más perdido que buscar una dirección en Kennedy. Sí, no, eso es terrible. Una cosa terrible. Es sobre todo saber de historia, porque ese man habla del papa, del rey, del mozo. No, qué horror. Pobrecito man, porque yo creo que les conté que la Divina Comedia la escribió Dante Alighieri en un momento de sentirse culpable por haber engañado a su esposa. Y él le narró todo lo que, o sea, cómo pasó por el círculo de la mierda, cómo pasó por el purgatorio, sí, cómo sintió todo eso. Pues yo no sé si alguno ha engañado al esposo o a la esposa y sintió todo eso, ¿no? Pero por este man ya se fue a lo exagerado. Pero bien, eso con relación a los masones, escriben muy difícil.
uno de los masones más reconocidos es Da Vinci, y los textos de él, pues es mejor leerlos en italiano, es difícil leerlos, conocerlos, entonces nos toca quedarnos con lo que nos contaron en la película esta de esas dos películas que hicieron, Héroes y Demonios, que habla del Código Da Vinci. Sí. El Código Da Vinci como tal sí existe, es un libro que existe, pero que no se puede leer porque por la antigüedad que tiene está en una temperatura en la que las dos páginas que están abiertas son las únicas que se pueden ver. Entonces es muy complejo y está en el Vaticano. Entonces eso allá no va nadie. Bien, en el Vaticano para que ellos controlen quién lo puede ver y quién no. Aquí ya va quedando claro ciertas posturas religiosas. Julie le tiene bronquita también a estos muchachos. Pero bueno. ¿A cuáles de todos, doctora Judy? Cuéntenos. No, yo solamente dije, obviamente en el Vaticano, obviamente se puede tomar de uno hace inferencias, Judy, uno hace inferencias. ¿Judy estudió en colegio de monjas? No. Ah, no, vean, no le fue mal. No estuvo bajo pues esa disciplina de las monjitas, que ya son disciplinaditas. Bien. Con mi abuelita era suficiente, no se necesitaba colegio de monjas. Judy, gracias a Dios, es atea. No, pero todos vivimos mi mamá me torturaba todos los domingos yendo a misa a las 7 de la noche y uno con ganas de ver Naturalia. Bueno, en fin, ver Naturalia. Bueno, en fin. Este del mito de Zeus lo vamos a ampliar el tema de Zeus y de Hera porque me quedé cortico ahí hoy con Hera para de verdad dejarlos dormir, pero pues a mí me gusta la conversa y yo puedo aquí, vea, mientras tenga tinto y cigarrillos no tengo ningún problema, pero él nos habla de Hera y vamos aquí, bueno, dejémoslo así rapidito como para que se vayan picaditos para la próxima clase, para la próxima charla. Vean. Primero, la vaca es un animal que el hombre modificó a partir de la evolución y el desarrollo de él mismo. Una vaca era tan grande como un perro, más o menos, un perro grande, ¿sí? Para que ustedes tengan el dato fidedigno. Y por la domesticación cambió y se agrandó y todo eso. Pero fíjense que aquí hay una displicencia con el tema de las mujeres. Hera significa señora, para que sepan. Era la etimología de la palabra es señora, ¿sí? Y el pavo real, ¿sí? No quiero aquí ser misógino ni machista para que no me entiendan. ¿Cuántas mujeres no se quieren ver bellas? Siempre, ¿no? Entonces la señora siempre quiere verse bella, pero al mismo tiempo es toda una fiera, ¿sí? Porque es león, sí es el rey de la selva para muchos de nosotros, ¿sí? Y es la que toma decisiones. Entonces, recuerden que el león es protector de sus hembras, ¿sí? A nivel ya... esto ya sería a nivel etológico, comportamiento de animales. Entonces, el león defiende su manada y el pavo real es pues la magnificencia en la naturaleza de la hermosura. Pero hay algo curioso. Dentro de las aves, la mayoría de la hermosura se da en los machos, salvo en el pavo real. ¿Sí? El pavo real sí la hembra es bonita, como nosotros pretendemos que los machos, bueno, los de antes, ¿no? Como diría mi abuelito, hoy en día los metrosexuales, bueno, ahí siendo críticos, o algunos señores ya como Leonardo se arreglan como 1000 horas, se echan la crema, sí, que no sé qué y todo eso, pero básicamente en la naturaleza, volviendo al asunto, el pavo real, dentro de las especies, el pavo real, la hembra sí es bonita, la mayoría de los pájaros o de las aves, la hembra es fea y el pájaro, el macho es hermoso, ¿sí? Y miren mucho Nat Geo y se van a dar cuenta de eso. Yo que veo tanto programa de eso. Entonces, pero fíjense que está relacionado con la belleza, la ostentación que muchas mujeres, muchas, no ustedes las que están acá, no. ¿Sí? Muchas otras, pues aparentan cuando van a una reunión o todo eso, se ponen bonitas y se pavonean, decimos nosotros, se pavonean en la fiesta. Es una manera de decirles, vean de dónde viene todo esto. Hay una relación directa con lo que es la representación. Ahora, luego viene el tema, aquí hay un tema interesante, que es el del matrimonio, ¿sí? Ya son los griegos que establecen una relación o nos van dejando de idea una relación de a dos, o sea, de pareja, ¿sí? Y recuerden, como lo decía algunos sociólogos, la familia pues se establece como la base de la sociedad,
¿sí? Y eso tiene unas implicaciones bien interesantes. Luego van a venir los hijos y demás, pero eso lo analizo luego. Ya la manera en que este man conquista a esta vieja, ¿sí? Es bien particular y vamos a releer más o menos este pedacito la próxima sesión para darles el tema del pajarito y del enamoramiento, porque aquí, la verdad, y les hago un adelanto, aquí está muy romántico. O sea, la verdadera historia es que el carepincha del Zeus se le disfrazó de forma de pájaro, y les voy haciendo un adelanto, y cuando la otra se descuidó, suácate que la violó. Y como ella es una señora, y para no ofender, ojo, recuerden que es la hermana gemela de Zeus, para no ofender a los demás dioses, dijo, no, pues me caso con este man. Muy parecido a lo que sucedía antes, de que si usted cogía y se metía con la muchacha y la desfloraba, para usar un término elegante, pues nada, se tenía que casar, ¿no? Aquí hubo una violación y él termina casando, ella termina aceptando casarse con él para no generar problemas en el Olimpo, que era pues lo que mandaba todo eso. Si tienen algún aporte, es hora. Si están aburridos, es hora. Cuenten a ver. Muy bien. ¿Ninguna objeción? ¿Ningún aporte? Bueno, entonces, mis amigas, mis amigos, toca, a mí no me gusta esta vaina, pero tóquelo así. Yo no sé si por allá Judy vaya y se ofenda. Ese Andrés no es inclusivo en el lenguaje. Entonces, toca hacerlo así. ¿Qué día me tocó en una charla y me tocó decir personas para que no se ofendiera a nadie? No falta pues ahí el feminista o la feminista que le ayudó a pensarlo. Pero bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, primero, como siempre, gracias por su tiempo, por acompañarme y por acompañarnos aquí en Noema con esta iniciativa. Vamos a mantenerla. Espero que sigamos así. Pensé que iban a entrar como 3 nada más por ser viernes. Entonces, el otro viernes van y hacen la baconiana, ¿sí? La dionisiaca, y caen en los delirios de la vida, se emborrachan y todo eso. Y dentro de 15 días, pues volvemos a un viernes normalito para que así la plata aguante, ¿sí? Porque uno hartando cada 8 días, eso no aguanta el billete. Entonces, o le dedican tiempo a la familia, para sus hijos los deben esperando, su señor de estar que la espera, su señora, ¿sí? A algunos un buen libro, una buena charla por ahí. Amigos míos, mañana, como aquí estamos los de todos los grupos, pues algunos van para clase de matemáticas, otros van para clase de lenguaje. Entonces nos veremos. Don Leonardo, como estuve en vacaciones, estoy más negrito. Joven, mañana hablamos de lo que me había dicho. Sí, señor. Le llamo por la tarde. Para lo que me habías comentado de que querías individualizar algunas cosas. Y los demás, Judy, gracias. William, muy amable, gran aporte hoy. Gracias. El primer aporte que le da hoy es por abrir la cámara. Chévere, para que los demás lo conozcan. Sepa que no es un mito, que es una realidad. En algún momento real, Elizabeth. real. Sí, tan real como don Roberto, que hoy sí estuvo mitológico, ni habló, puso a grabar esa vaina y se fue. Gracias, Elizabeth. Sabemos que hoy tienes problemas con la cámara. Doña Marisol también por allá, que algún día prenda la cámara y charlamos. Nuevamente, gracias, amigos. Lean hasta el capítulo, hasta el numeral 3. Y de a poco vamos creciendo en este proceso, vamos a ir metiendo cositas. No se les haga raro que para las clases de lenguaje voy a coger extractos resolver complementario. ¿Listo, jóvenes? Un abrazo para todos. Oiga, Andrés, para que sea más real después de eso toca hacer una integración. No, pues es que al paso que vamos, yo le dije a Natalia que no, en diciembre toca en serio, ya es organizar una salida académica, porque es que ya llevamos un año de conocernos. Pensé ya que una novena, niño Dios. Sí, una novena, hacemos una novena. Bueno, un abrazo para todos. ¿Señor? ¿Tiene audiencia hoy? ¿Yo? Sí. Casi todos los días. Bueno. ¿Por qué? Se nota. Yo la veo radiante, o sea que usted así después de una audiencia, no, qué horror. Por lo elegante, por lo elegante. Es que hoy me bañé, hoy me bañé. Vea que después de la pandemia eso ya es una realidad, una baña ahí por medio. Claro. Y ya se atreve a confesarlo, que es lo más interesante. Vea, Judy, con relación al mito, y ahí para terminar, es que los que nos hicieron bañar fueron los españoles, porque ellos creían que nosotros vivíamos negritos del pecado.
los indígenas que vivían acá. Ese cuento de los baños, y los que han estado en Europa lo saben. Cuando uno va a Europa, eso le molesta muchísimo por esa bañadera. ¿Sí? A uno mira con desdén a una muchacha y va con la señora y la mujer dice, vaya, báñese, impuro, cochino y con agua fría, ni siquiera con agua caliente, bañe con agua fría. Entonces, pues es parte del mito, ¿no? Y ya no es un mito que nos bañamos día por medio. Bueno, comparto esa emoción, Judy, yo lo hago también. Un abrazo para todos, ahora sí me despido. Tengo que ir aquí a cuidar a mis hijos.